octubre. Un abrazo a la Casa de la Moneda, esto tiene que ver con su disolución y cierre, y también está haciendo mucho ruido en las redes la visita de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a La Matanza, sorpresiva, ni siquiera estaban avisados las autoridades del municipio. Fue acompañada por el cura Nicolás Tano Angelotti de la Capilla San José y recorrió los barrios populares. Así que está haciendo ruido. Algunos se quejan, algunos ponen el grito en el cielo, algunos vemos con buenos ojos que ponga el cuerpo. Algunos, como yo, digo, cada vez que sale a la calle o que hace algo, los muchachos apretan el acelerador en Comodoro Pro y quieren llevarse la puesta. Gracias, Tano. 22:46, le damos la bienvenida a nuestro querido y admirado Félix Cruz. Félix, muy buenas noches. Aquí estamos con el Tano Facenta, Carlitos Dimar, Néstor Navas y Camilo García, que te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Muy bien. Si querés ponerte la cámara que te enfoque más... No, vos reclinate, pero bajala un poquito, sí, así quedamos todos. A esta altura de la noche, ¿viste? Sí, por eso, relajá que... ahí me ven más o menos bien. Pero cómo no. Te vemos muy bien. Hay un cambio de look. Pero cómo no. No sé por qué. A ver, ¿qué ves distinto? Hace mucho que no nos vemos. Te veo Camilo. Más teenager, Félix. Te veo más teenager. No, te pido por favor. Más liberado. Acepto mentiras, pero no tanto. Bueno, Félix, ¿cómo vivís este momento donde recién trataba de reflexionar un poco al aire? No hay ni una sola medida que ha tomado este gobierno actual que podamos decir, bueno, consideró en algo al pueblo argentino y entonces lo va a gratificar con tal o cual medida. No hay ninguna disposición tomada por el gobierno hasta el momento que no haya perjudicado aún más el derecho a la subsistencia. Sí, hay muchos analistas políticos que aclaran que se van a desentender de cualquier abordaje subjetivo, psicológico, psiquiátrico del presidente, porque creen que es un terreno personal, íntimo, subalterno respecto de las relaciones políticas que circularían por otro carril. Yo, al revés, me parece que uno siempre es un sujeto, y ese sujeto está estructurado como está estructurado, y cuando tiene poder, ese sujeto se expresa en el ejercicio del poder y además es activado por el ejercicio del poder. Voy a ser por ahí un poco menos abstracto. Esta mañana, en un juicio en el que intervine, un hombre exiliado que vive en Italia contó los padecimientos que sufrió y después explicaba. Comenzó, habiendo sido una persona muy apacible, era un religioso que trabajaba en el barrio Trujuy, un barrio en los 70 muy pobre y hoy también, de Moreno. Después de haber sido un hombre solidario, vinculado con la iglesia, verdaderamente pacífico, se volvió un hombre irascible, iracundo, casi violento. Lo dijo él y lo decía su esposa, que sigue siendo su esposa al día de hoy. Y él le explicaba que después de estudiar mucho, comprendió lo que ya sabemos, que las personas que padecieron la violencia extrema en algún momento de su vida tienen la posibilidad, el riesgo de emular esa conducta que los victimizó. Yo creo, francamente, que esa iracundia del presidente, esa desmesura, esa violencia que expresa todo el tiempo en su modo de comunicar la política, es la expresión de una estrategia de la ultraderecha mundial con sus muchos matices, pero también es una forma de hacer política que le queda muy cómoda, porque lo expresa él. Entonces, esperar de un personaje en el cual convergen características personales de esta naturaleza, de un hombre que fue
lo dijo él, lo contó para su libro, que fue brutalmente golpeado por sus progenitores, que fue psicopateado de una manera tan vil y tan brutal, y que evidentemente no ha recibido un acompañamiento que le permita elaborar esa experiencia de una manera en que no se transforme en el ejercicio de esa violencia respecto de todos los argentinos. Me parece que era cantado que este señor, si estaba actuando muy cómodo, ¿no? Como en la película, como en las obras de Pirandello, los personajes se habían apropiado del autor, y entonces creo que todo el daño que inflige a la sociedad argentina es no diría un goce, porque no estoy en condiciones de decir que es un sádico, pero se le parece bastante. Yo creo que no podemos esperar nada que produzca un bien en los demás. Carlos Pañi dijo alguna vez: es un hombre roto para una sociedad rota. Ustedes vieron su extraordinaria debilidad frente a la lisonja más pueril, y su incapacidad absoluta de tolerar la frustración más nimia. Esto lo está llevando a un abismo de pelearse con Johnny Viale, con Feynman, de insultar a sus aliados más incondicionales. Yo creo que estamos en una situación política extraordinariamente peligrosa, y que nos deja una pregunta, y con esta cierro este larguísimo parlamento, perdón Camilo, nos lleva a una pregunta muy incómoda, y es: ¿qué dice Milei de nosotros? No qué hace Milei con nosotros. Si Milei es la causa de nuestras desdichas, a esta altura parece que es una causa eficiente bastante importante de nuestras desdichas, pero también si no es un síntoma de nuestro extravío, de nuestra rotura. Es muy cómodo echarle la culpa a lo que no hizo el gobierno anterior, a lo que no supimos hacer los que estamos parados enfrente. Hay mucha razón en eso. Ahora, porque nos duele mucho una muela, agarramos una pistola y nos volamos la cabeza. Esto es lo que hizo la sociedad argentina. Qué analogía, Félix. Yo mientras te escuchaba ya estaba en camino a la siguiente reflexión en forma de pregunta, o siguiente pregunta en forma de reflexión. Bueno, ya dijiste, en algún punto se está empezando a resquebrajar esa puesta en escena magnánima que es el gobierno en forma permanente. Todos los días empuja su propio relato, todos los días quiere construir ese relato, y nosotros ya sabíamos que esto podía ser una experiencia tan traumática. Me da un poco de miedo pensar qué tan traumática puede llegar a ser esta misma experiencia que estamos viviendo. Por eso ansío ver el momento en el que se rompa el dique de contención de la tolerancia, porque de hecho que él ya insulte a alguno de los propios, como Feynman y demás, o Babi Echecopar, que ya empiezan a tomar distancia y demás, pero ansío ver que esta mentira se desbarate. O sea, la marcha mañana va a ser multitudinaria, ansío, espero, deseo, pero el gobierno al día siguiente va a reglamentar el veto, a no ser que, no sé, suceda algo extraordinario. Bueno, políticamente hay dos dimensiones, ¿no? La dimensión institucional ha mostrado que su degradación es creciente. Lo habíamos visto, bueno, el Poder Ejecutivo, a mi modo de ver, está expresando una de sus versiones más degradadas de gobiernos democráticos, ¿no? O de elegido al menos bajo las formas de la democracia liberal. Poder Judicial ya sabemos que arrastra una larguísima crisis que se expresa todo el tiempo, y ahora vemos que el Poder Legislativo también se ha contagiado, digamos, de esa degradación, ¿no? No tiene capacidad para
para poner límites o los pone poco y tarde. El nivel del debate, el nivel político y hasta el nivel cultural individual de los legisladores es desolador. Y el nivel de transfugismo, de disolución ideológica de no digo de las formaciones históricas, que también lo sufren, el peronismo y especialmente el radicalismo, sino el nivel de disolución inclusive de las propias alianzas electorales de la última elección, donde para ningún votante es previsible a dónde va a converger para formar poder aquel legislador que votó para que traccionara un conjunto de ideas junto con otro colectivo que abandona el legislador apenas hay que formar bloques. Digo, hay una crisis de representación muy grande. No creo que en la institución uno pueda fincar esperanzas de un dique de contención y sobre todo de una instancia transformadora inmediata y determinante. Creo que al revés, el poder instituyente, que es el pueblo, porque las instituciones no son más que la expresión política de un poder que instituye, que es el pueblo, que se ontologiza, se abstrae cuando se conceptualiza, pero cuando toma las calles se materializa. ¿Qué quiere decir ontologiza? Claro, uno habla del pueblo y es una ontología. ¿Cuántos pueblos hay? ¿Cuántas sociedades hay? Claro, es algo abstracto, intangible. Es un concepto, digamos, sí. Un concepto. Ahora, cuando ese pueblo se expresa, se manifiesta por intereses, por sectores, bueno, ahí se materializa. Y esa ocupación del espacio de lo público que ha sido cancelado y que además ha sido degradado por esto que Steve Bannon llamaba inundar la casa de mierda, ¿no? Es que todo el espacio, lo digo así porque así lo formulaba, sí. En inglés, por supuesto. Digamos, la degradación del ágora del debate de lo público hace que ya no sea posible discutir en el espacio público, porque cuando la mentira y la violencia dejan de ser modalidades vedadas para transformarse en la regla, ¿cómo discutimos? Entonces hay que encontrar una forma de imponer la parte fáctica del poder, que no es solamente lo dialógico, sino la ocupación del espacio, la imposición de decisiones de una manera contundente y de una manera eficaz. Ese es el gran desafío, me parece, que tienen las víctimas de este sistema. Ahora, lo primero que hay que transitar, y es un gran interrogante para el que yo, por supuesto, no tengo respuesta como para tantos otros, es cómo se hace la transición de ese votante que votó en un buen número en primera vuelta a un Milei que no mentía, digamos. No hay forma de creer en ese discurso cándido de autoexculpación que tiene la sociedad, ese fingir demencia que los argentinos ejercimos tantas veces, cuando decían, no, pero esto no lo va a hacer. Digamos, a menos que vivamos en una patria de imbéciles, siempre es una posibilidad, no podemos creer que haya habido millones de personas que hayan creído verdaderamente en el discurso, en la retórica del presidente de la nación. Ha habido ahí un catalizador de malestar social, del odio, que es una gran amalgama muy purificadora, porque hace que los malditos sean los otros y uno sea virtuoso. Bueno, hay un momento en que ya el odio no sirve para comer, ¿eh? Usted saca el odio del bolsillo y la cajera del supermercado le dice, no hay más fondo en esta tarjeta del odio. El capitán Góndola se impone y es implacable, y hay que ver cómo sucede ese paso, digamos, de ese 30% inicial, más o menos, que no ganó las elecciones, que salió segundo, a ese 50 y pico que ganó contundentemente en segunda vuelta. ¿Cómo hacen esa transición hacia otro lugar, que todavía no sabemos cuál será, los votantes de Milei?
eso es una pregunta, porque esa transición sucederá, a menos que todos vayamos como a la secta de Jim Jones, aquel que en la década del 80 en Guyana mandó a morir a todos sus seguidores, incluyéndose él. Bueno, las sociedades no se suicidan, dice, tal vez podamos ser los primeros, no lo sé. Ahora, o somos eso o hacemos esa transición. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué relato mítico para autoexculparnos, como lo hicimos con la dictadura, como lo hicimos con Malvinas, como sociedad, fingiendo demencia, construyendo un relato que nos haga mejores de lo que somos? Bueno, la historia de los pueblos consiste también en eso, ¿no? En construir mitos sobre los cuales edificar nuestra presunta sustancia nacional, desentendiéndonos de nuestros horrores y errores como colectivo. Tengo la misma alarma, Félix. Sí, viste, tenemos alarma. Sí, es malísimo. Yo le quiero cambiar la música, pero no me sale. Es malísimo. A mí tampoco. Es feísimo levantarse con eso. Bueno, pero nos despertó un poco de la explicación que estabas dando, que la verdad que es muy... ¿No estaba durmiendo? No, en absoluto, bajo ningún concepto. No, pero es como que uno entra como en un trance de pensamientos y reflexiones que son como intrigantes, ¿no? Generan una incertidumbre, una ensoñación hacia el abismo. Sí, mira, a mí Camilo, si me permitís, lo que me fastidia mucho es la indignación frente al adversario, a la indignación frente al enemigo. La gente que se indigna por lo que hace Milei. Porque si vos te indignás cuando tenés alguna expectativa de que el otro tenga parámetros éticos parecidos a los tuyos. Y la verdad que... No me indigno con Milei yo, Me indigno por la inmovilidad de estar asistiendo a un gobierno que a mí me parece que directamente ya gobierna el poder económico global, nuestra patria, y todavía hay como una quietud porque nos están hambreando los jubilados, nos hambrean los trabajadores, nos engañan los medios, nos cierran las fábricas, nos generan una ley que van a extraer la riqueza de nuestro suelo sin ni siquiera tener la obligación de contratar argentinos. Y todo eso sucede a plena luz del día, a plena luz de la Argentina, en un momento donde en realidad tendríamos que estar frotándonos las manos de que somos un país muy rico que puede comenzar a transitar un camino próspero de desarrollo. Sin embargo, hasta estamos con miedo de que nos metan en un conflicto internacional bélico. Sí, preparan el camino de entregar las Malvinas. A un sapo se lo hierve despacito, ¿viste? Claro. Con el agua fría caliente. Macri decía que eran deficitarias las Malvinas, decía que Arsat ponía en órbita lavarropas, que para qué queríamos esas islas si teníamos un territorio despoblado tan grande. Digamos, a estos lugares se llega, no irrumpen. Por supuesto hay condiciones que lo aceleran, hay condiciones determinantes luego de la acumulación de sentido a lo largo de la historia, pero esto no empezó hoy a la mañana. Sí, a mí me sorprende que ni siquiera se ha tocado la fibra de nuestro nacionalismo más primitivo, digamos, el de la integración territorial de nuestra patria. Digo, no tenemos ni el reflejo patriotero de los años de la dictadura. Bueno, a lo mejor no somos lo que éramos, y somos peores inclusive. No sé, yo mañana marcharé con la idea de que algo nos queda. A lo mejor la historia la semana que viene me demuestra lo contrario. No estoy haciendo un diagnóstico. Estoy invitando a pensar, tal vez con una mirada un poco disepoliana, que bueno, a veces... nosotros nos preocupamos por qué la sociedad no reacciona, porque la sociedad hace 8 meses votó esto. ¿Por qué iba a reaccionar?
bueno, le quedará todavía un poco de un resto de comida del mes pasado en el estómago, que tiene tanta sensación de vacío. Nadie quiere saber que fue cornudo en la luna de miel. En fin, claro, viste, vos votaste a Milei. Qué buena resolución. Ya encontrás gente diciendo estoy arrepentido. Sí. Nadie quiere ser cornudo en la luna de miel. Nadie quiere enterarse que ha sido cornudo en la luna de miel. Hermoso. Claro, efectivamente, enterarse. Casos debe haber bastantes. Pero enterarse es lo peor, podríamos llamarlo. Y en la luna de miel del programa. Claro, sí, enterarse es lo peor. Camilo, la verdad que estoy tan estupefacto y atónito como ustedes, solo que a lo mejor tengo la sensación de que hace ya bastante tiempo los argentinos y el mundo anda como un barrilete sin cola, donde hay una reconfiguración muy fuerte de la subjetividad personal y de la subjetividad colectiva, donde la tecnología, como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, sobredetermina las condiciones de relacionamiento social. Estamos como sujetos profundamente atomizados gracias a las redes, al celular. El trabajo ha dejado de ser una experiencia gregaria para transformarse cada vez más en una experiencia individual, mucho más después de la pandemia. Todos estamos muy felices porque trabajamos en patas, pero a la hora de formar un sindicato que defienda tus intereses, la cosa se complica un poco más. En fin, todo está muy en movimiento. Milei es el pescador que pescó en el río revuelto y expresa, a mi modo de ver, una subjetividad personal que conectó fuertemente con el odio y la desesperación de una sociedad que tenía buenos motivos para estar con un gran nivel de malestar. Cuando, como me parece que está sucediendo, ya los chistes violentos dejen de causar gracia, porque como en el circo romano ya no tirás pan desde la tribuna, ¿no? Ya no tirás nada. Bueno, veremos cómo sigue este asunto. Félix Cruz, con ustedes y nosotros, Tano. ¿Qué haces, Félix? ¿Cómo andas? Un abrazo, el Tano Fachenta. Tano, querido, ¿cómo estás? Atentamente escuchando y inicialmente reflexionando con vos, digo, yo tengo la sensación desde la asunción de este caballero que está hoy administrando los destinos del país, que es la representación cabal de esa Argentina fascistoide, xenófoba, sectaria, que solamente tuvo un cierto freno en aquellos años del peronismo o de algún que otro gobierno popular. Me da la sensación de que este malestar que vos decís que está bien fundamentado se ha asociado de una forma, a ver, casi perfecta, o sea, que se ha creado la tormenta perfecta, a la sazón de algo que late históricamente dentro de la quintesencia del argentino. Y que me parece, no sé, por eso te comparto esta reflexión, uno de los más hábiles para captar esa quintesencia fue Durán Barba con la campaña de Mauricio Macri del año 2015. Sí, muy interesante lo que decís, Tano. Yo coincido contigo. Yo diría que Durán Barba y todos sus discípulos le deberían pagar derechos a los herederos de Goebbels, ¿no? Porque no inventaron nada. No. Se dice por ahí que del inconsciente sabía mucho Freud, pero del alma humana sabía más Goebbels, ¿no? El gran jefe de propaganda, ministro de propaganda del nazismo, de manipular a las sociedades. Tomó las herramientas tecnológicas de la época, la radio, claramente, el cine. Recuerdan ustedes la cinematografía nazi. Sí, tremendo.
estéticamente brillante, en fin, la radio, todos los mecanismos de difusión. Y Durán Barba, bueno, él dijo, ¿no? Hitler era un hombre fascinante. Durán Barba, ¿no? Un hombre extremadamente inteligente, que por supuesto habrá mejorado, desarrollado, junto con tantísimos otros, y con la tecnología. Digo, Cambridge Analytics desde Londres incidía, basándose en el metadata que le facilitaba Mark Zuckerberg con Facebook, para conocer al detalle cada uno de nuestros gustos, nuestros deseos, y dirigirnos, digamos, esta idea fantasiosa de que las redes iban a horizontalizar las relaciones de poder y que los gobiernos iban a ser secundarios. Bueno, resulta que nació una tecnooligarquía y ahora saben hasta cuántas horas dormimos y cuántos metros caminamos por día. Así que verdaderamente somos las personas más libres, cada vez más esclavas. Yo creo en este sentido que ahí hay unos dispositivos de manipulación social que reiteradamente son subestimados, con argumentos, citándolo a Perón, con aquello de cuando tuve los diarios a mi favor, perdí las elecciones, cuando los tuve en contra los gané. Bueno, me parece que no es válida la comparación, que hoy las herramientas son extraordinariamente más poderosas, que pregnan en la totalidad de nuestra vida, que atraviesan todas nuestras relaciones sociales, que inciden, según dicen los expertos en neurociencias, incluso performativamente sobre nuestro sistema celular. Entonces, bueno, es un asunto bien complejo, ¿no? Bien complejo. Yo creo que Milei expresó, insisto, un gran estado de ánimo. Expresó también, como bien vos decís, un costado oscuro que todas las sociedades tienen y que la nuestra también tiene. El peronismo como fenómeno popular, digamos, para no avanzar en clasificaciones que con el peronismo especialmente son tan controvertidas, digamos, ¿a dónde lo ponemos? Lo llamamos revolucionario, lo llamamos un movimiento cesarismo plebiscitario, llamamos, como decía Despeña, llamamos a esto bonapartismo, qué sé yo, ponerlo donde quieras, pero siempre lo ponemos del lugar de lo popular. El peronismo fue profundamente resistido. Fue resistido hasta el crimen. Después del bombardeo del 54 en Guatemala contra el gobierno de Arbenz, el único país que fue bombardeado por sus propias fuerzas, por su propia aviación naval y por su propia fuerza aérea, fue la República Argentina. En Guernica no sucedió eso, fue la Luftwaffe, fue la Fuerza Aérea Alemana. Digo, acá se bombardearon las destilerías, se mataban entre camaradas, se fusilaron a compañeros de liceo militar entre ellos, simplemente por intentar reponer el gobierno democrático o por participar de la... Se robaron el cadáver de Eva Perón, 18 años, se roban un cadáver, lo vejaron. Digo, han sucedido cosas extraordinariamente espantosas, perversas, contra el pueblo argentino y contra los símbolos de la posibilidad de que el pueblo gobierne a favor de sus intereses. Entonces, no hay por qué sorprendernos de que en algún momento eso que se llamó el trágico empate histórico, bueno, los empates son algunos cuantos empates, a veces se gana 1-0 y a veces se pierde 1-0. Bueno, estamos en la temporada de derrotas. Ojalá volvamos a establecer un empate y ojalá ganemos. Pero en la República Argentina, la conformación de nuestra sociedad, primero la derrota de Pavón, digamos, la conformación del modelo mitrista, centralista, oligárquico, la distribución de la tierra latifundista, el sistema de producción
primario y primarizante, la idea de que la acumulación de dinero te daba ascenso y prestigio social, en fin, una cantidad de factores que han estudiado también otras personas, no yo, a las cuales he mal y poco leído, nos ha dado como resultado esta sociedad, digamos, con altísimos tintes individualistas, con grandes hechos épicos en la historia de resistencia y de dignidad, pero también con una idea de ascenso social individual. Mi hijo, el doctor, ¿es una virtud o es un defecto? El hecho de pensar en el ascenso social en términos verticales respecto de nuestra descendencia y el de al lado, y del mutualismo que tanto se alaba en la Argentina. En cada pueblo hay una sociedad española de socorros mutuos, hay una sociedad italiana de socorros mutuos. Y el que no era italiano y el que no era español, digamos, somos tan buena gente los argentinos, somos tan buenos cuando donamos lo que nos sobra. No sé, digo, son preguntas, verdaderamente no son preguntas retóricas, son preguntas. A lo mejor sí somos iguales que otros, un poco mejor en algunas cosas, un poco peor en otras. Mucha gente tiene, seguro... Félix, perdón, sí. Meto ahí un pequeño inciso en lo que estás diciendo, que por ahí puede llegar a tener algo que ver. Con respecto al Mundial, los argentinos vivimos una experiencia de contagio masivo, colectivo, de epopeya vivida en carne propia con lo que fue el Mundial, la euforia contenida por tantos años de frustraciones, por tanta... nos generó como una embriaguez de hermandad y de pueblo y de nacionalismo, que hasta nos acordamos de los héroes de Malvinas en una canción de fútbol que de alguna forma angeló al equipo y lo sacó campeón, o lo acompañó a salir una consagración que se venía negando tanto. Entonces, tal vez ese espejo de lo menos importante, lo más importante es el fútbol, se dice, ¿no? Entre lo menos importante y lo más importante es el fútbol. Pero ese ejemplo de vivir una unidad, una unión, un patriotismo patriotero para el fútbol, tal vez nos dejó la vara un poco alta en lo que uno puede querer que suceda con el pueblo, pero bueno, no sé si venía a colación o no. Sí, todo viene a colación en un diálogo como es este, pero yo creo que a lo mejor ese es el único punto en el cual podemos ser comunidad, digamos, ¿no? A lo mejor porque no nos jugamos nada y porque es un fenómeno de pura emotividad, lúdico. El fútbol es un deporte extraordinario, ¿verdad? Cargado de valores, por supuesto. Pero bueno, una sociedad que vota Milei, ¿en qué se parece al juego colaborativo, estéticamente bello, igualitarista que tuvo el modelo de Scaloni y el juego que expresó la selección? En nada se parece. Habrá sido un fenómeno catártico masivo, conmovedor. Ahí estuviste vos, ahí estuvo el Tano, ahí estuve yo, ahí estuvimos todos y nos sentimos bien, y efectivamente apareció la canción de La Mosca, extraordinaria, digamos, en algún lugar de nuestro inconsciente colectivo nacional pervive Malvinas claramente. Ahora, después eso, ¿cómo se expresa? Con el Dibu Martínez sacándose foto con Macri, que decía que las Malvinas contribuían al déficit fiscal. Digo, hay un punto donde uno no se resigna a no pedirle a los que se mueven emocionalmente un movimiento más, ¿no? Un pase más, una vuelta más de razonamiento, mirar un poquito más allá que la punta de su nariz, porque si no, si de vez en cuando ganaremos un mundial, sentiremos por unas horas que efectivamente somos una nación. Uh-huh. Y lo expresamos en una ceremonia
masiva, afectiva, emocionante, diluimos el yo individual en ese yo colectivo, una vez para no hacer desastres, sino para, como pasó en el Bicentenario, ¿viste? Millones de personas y no hubo desmanes. Lo mismo pasó con el festejo, digamos, una síntesis breve de una sociedad utópica, deseada. Pero para mí es insuficiente. Yo creo que no decimos por qué no podemos ser todo el tiempo así. Y porque eso es una expresión muy singular, muy específica, motivada por un juego que nos remite a nuestras experiencias infantiles, a nuestros mejores deseos, los recuerdos. Y me parece que no hay que sobreinterpretar, no hay que ir mucho más allá. Dejemos que gane plata Valdano y mi amigo el cieguito Signorini dando conferencias qué grande, con esos temas. Fiel oyente de Minutos. Pero gran amigo, es paisano, es de mi pueblo. Pero bueno, el periodismo deportivo es mis disculpas a todos los compañeros periodistas deportivos, es una disciplina alucinante. ¿Cuánto se puede decir de un partido de fútbol? No, se hablan horas y horas. Es fantástico, es extraordinario. Yo creo que la Grecia antigua, escabeando en el banquete de Platón, no aguantaban tanto. No tenían tanta tela para cortar. No llegaba. Se iban antes, decía, bueno, me embolé, decía Anaximandros, y se iba. Claro, lo que pasa es que vos también decís, lo mencionaste hace un ratito, digo, no tenemos más idea de lo importante que fue para nosotros ganar un mundial y no tenemos idea de lo importante que hubiera sido para nosotros que siguiera funcionando ARSAT, por ejemplo. Muy bien, muy buena definición. Claro. Hay una cuestión de contrastes de dimensiones, donde ahí empieza a jugar esto que se utilizó también, que es el lugar común o el inconsciente colectivo de lo hacen para afanarse la guita. Sí. Yo no juzgo, por supuesto, no juzgo a la gente, a nadie, porque yo mismo, digamos, entré en trance el día de la final, casi me muero. No juzgo eso, porque el fútbol está inscripto en nuestro ADN, digamos, es un fenómeno que viene para nosotros, para los brasileños, para los colombianos, para los ingleses, en fin, pero para nosotros, para los uruguayos, para los brasileños, está como... Yo soy muy futbolero, digamos, sí. Y repudio a todo. Está el oxígeno, el alimento, la alegría, el placer del sexo, el amor y el fútbol. Sí, y pará de contar. A esta altura de la vida la casi familia. Te diría que el fútbol. Está puesta en nuestra... Nosotros, ¿qué haces? Aprendés a caminar y tirar una pelota. O como la radio, ¿viste? ¿Qué fue lo primero que te sucedió en la vida? Que te hablen. Claro. ¿Por qué la gente se está durmiendo en este momento con una radio, en algún lugar de la Argentina, con una radio prendida en la mesa de luz? Hermoso. Porque está reviviendo la primera experiencia sensorial de su existencia, que fue que su mamá le hable. Bueno, cuando uno le patea una pelota, cuando un jovato como yo le tira una pelota y se juega la vida devolviendo, ¿no? Porque te puedo llegar a quebrar en 4. Y yo vuelvo a tener 4 años. Entonces, eso es invencible. Y no es comparable en lo más mínimo con tener que hacer el esfuerzo de entender qué significa ARSAT para nosotros. Yo no empato esto. Simplemente digo, cuidado con hacer interpolaciones, proyecciones de lo que significa el fútbol con lo que significa cualquier otra cosa en nuestro destino colectivo. El fútbol es esto, muy significativo, muy singular, nos expresa mucho en una identidad remota que después no prospera en otros aspectos de nuestra vida colectiva. Clarísimo. Félix, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por esta masterclass de reflexión así espontánea, en vivo. Tu sabiduría se encuentra con una oyentada muy dispuesta a escucharte, empezando por nosotros y nosotros 4 de acá del equipo. Gracias. No, yo les agradezco, muchachada.
Le agradezco las exageraciones finales y les agradezco la charla porque esta es mi casa tan querida donde compartimos alguna temporada con tantos buenos amigos, así que claro, es un placer especial conversar con ustedes. Sí. Uno de los mejores mediocampos que tuvo esta radio, ¿no? Martín Granocchi y Félix Cruz, una dupla, un doble 5 de creación, un Bocini Marangoni que tuvo este mediocampo informativo. Gracias, Félix. Gracias por ayudarnos a pensar, Félix. Abrazo. ¿Qué decías, Tano? No, gracias por ayudarnos a pensar. Posiblemente este sea un momento en que tengamos que encontrarnos con gente que nos ayude a pensar. Claro. Porque posiblemente uno cuando está rumiando solo sus desdichas, como hablábamos recién. Qué linda frase, Tano. Rumiando solo sus desdichas. Mucho tango. Termina enfocándose y encerrándose en un pensamiento unívoco que lo único que hace es posiblemente acotar las posibilidades de salir o de encontrar salida de ese lugar. Nos pasa cotidianamente, me pasa, creo que debe pasar, bueno, debe pasar a todos. Digo, estamos todo el día, pero pero la República, claro, Argentina. entonces de repente te encontrás con alguien que de una vez te hace pensar, como decía recién, no vive una suerte de, como decía aquella periodista italiana, un elan fascista en cada uno de nosotros. Y bueno, ese pequeño, viste, siempre gana el lobo que vos alimentás, el Por lobo eso, bueno o el lobo malo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pienso que yo como buen optimista siempre tiendo a pensar que todos queremos lo mejor, por eso posiblemente me moleste tanto la actuación de los legisladores en el Parlamento. Mi acto de optimismo en este punto sería aprender de los errores, ¿no? Lo más optimista que tengo hoy es que este error nos haga aprender. 27-23, o sea, 27 minutos más allá de las 23. Caramba. Faltan 33. Señor Carlos Di Mare, por favor, sea usted tan amable, tenga bien presentar una bonita pieza musical que junto con Néstor Navas, en los controles de streaming de esta emisora que es Radiovisual 530, la radiovisual de las madres. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like